Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy nuevamente con ustedes para darle gracias a Dios, primero que todo, con la fe y la esperanza puesta en Él, que en medio de esta pandemia vamos a salir muy pronto. No es lo mismo estar detrás de una pantalla que estar con ustedes, muchachos. Ustedes me hacen mucha falta, yo los extraño mucho. De todas formas, pues usted sabe que es nuestro deber, tanto de ustedes como mío, estar aquí. Y por eso hoy vamos a iniciar el tercer periodo con la guía número 5. Y el primer tema que vamos a ver es Colombia en la primera mitad del siglo XIX. Recordemos que en la primera mitad del siglo XIX es de 1800 a 1850, muchachos. Entonces, tenemos que recordar que para esa época, antes de 1810, aquí Colombia era una colonia de España. Entonces, la sociedad colombiana estaba formada por los españoles, que eran los directamente nacidos allá en España, pero que habían venido aquí a Colombia. Estaban los criollos, que eran los hijos de los españoles, pero nacidos aquí en América. Tenemos los mestizos, que es la mezcla entre un español y un indígena. Tenemos los mulatos, que son la mezcla entre un blanco y el negro. Tenemos los zambos, que es la mezcla entre un indígena y un negro. Tenemos los mismos indígenas y tenemos los negros, que eran los esclavos, que ellos sí no tenían ningún tipo de derechos. Así, la sociedad colombiana estaba formada de esta forma. La economía era una economía prácticamente de subsistencia, basada únicamente en la agricultura y basada en la explotación de recursos de hidrocarburos, pero que se exportaban a España. Recordemos que éramos colonia de España. Mientras que esto sucedía aquí en Colombia y prácticamente en América Latina, Europa avanzaba a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque Francia, por la Revolución Francesa, se había considerado una potencia en el aspecto político. Recordemos que Francia sacó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con los principios básicos de libertad e igualdad. No se nos ha olvidado eso, ¿cierto? Bueno, entonces, Francia era el modelo para todos los países del mundo, basados en esos principios, libertad e igualdad. Inglaterra, con la revolución industrial, muchachos, se había consolidado también en el plano económico. O sea, mientras Francia era político, Inglaterra era económico. España les daba la pelea a ellos porque España era la que tenía todas las potencias aquí en América. ¿Qué hicieron estos dos países? Francia e Inglaterra le restaron poderío a España, o sea, le montaron la competencia y prácticamente España estaba muy debilitado, tanto económica como políticamente. Fernando VII era el rey de España para esa época, pero Francia, no solamente por la Revolución Francesa y por su modelo económico, sino que Francia quería ser la potencia europea, y no solamente europea, sino mundial. Para eso trabajó con Napoleón Bonaparte, que era el militar de más alto rango que había, y él lideraba las campañas de expansión de Francia, y le faltaba a España. Entonces, ¿qué hizo? En el año de 1808, Napoleón Bonaparte vino y secuestró al rey Fernando VII. Al secuestrar al rey Fernando VII, las provincias de aquí de América Latina, especialmente Colombia, quedaron sin gobierno, quedaron a la deriva. Esta situación, ¿qué hicieron en ese momento cuando Francia secuestra al rey Fernando VII? En el año de 1809, los criollos, que estaban muy inconformes con la colonia y con el poderío de los españoles, porque recuerden que ellos no tenían cargos políticos, entonces ellos se sentían como extraños en su propia tierra. ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron en el año de 1808, una vez secuestrado el rey, formaron las juntas de gobiernos locales. Estas juntas de gobiernos locales, ¿qué son? Son grupos de personas, de líderes, que se reúnen y forman como una especie de asamblea, de un consejo, y entonces inicialmente fue en apoyo al rey. Las hicieron en Bogotá, las hicieron en Boyacá, las hicieron en Cartagena, las hicieron también acá en los Llanos Orientales, las hicieron en Ecuador, las hicieron en Perú, las hicieron en Venezuela. O sea, como por departamento formaban esas juntas de gobiernos locales. Inicialmente eran apoyo al rey,
Pero después los criollos aprovecharon esas juntas de gobiernos locales, ¿para qué? Para liderar el proceso de independencia. Entonces, lo primero que hicieron fueron ir convenciendo a los militares y poco a poco fueron convenciendo a cada uno de ellos bajo los principios de libertad, justicia e igualdad. Y bajo esas premisas, pues obviamente todos ellos, creyéndole a los criollos, pues iniciaron el proceso de independencia. El 20 de julio de 1810 se dio el grito de independencia. Esta independencia, ¿qué trajo? Lo primero que hicieron ellos, le cambiaron el nombre, porque antes era la Nueva Granada, ahora le pusieron Provincias Unidas de la Nueva Granada. ¿Qué hicieron? Le quitaron el nombre a la Nueva Granada y le cambiaron por una nueva razón social. Bueno, se dio el proceso de independencia, arranca entonces sí ya Colombia como un país libre entre comillas. Ya les voy a explicar por qué. Entre 1810 y 1815 comienza un periodo que es conocido en la historia como la Patria Boba. La Patria Boba, ¿por qué? Porque resulta que estas juntas de gobiernos locales que comienzan de pronto, entonces cada uno quiere ser la capital de la Nueva Granada, entonces comienzan a pelear y hay que tener en cuenta otra cosa, muchachos, que esas juntas de gobiernos locales tienen dos corrientes políticas. Una corriente política eran los federalistas y otra corriente política eran los centralistas. Entonces, dentro de la corriente política, dentro de la corriente federalista, estaba Francisco de Paula Santander, que él era el que quería que fueran independientes, o sea, porque él decía que el territorio de la provincia unida de la Nueva Granada era muy extenso y no se podía manejar, o sea, no se podía administrar en una sola capital. Entonces él decía que la Nueva Granada, la provincia unida de la Nueva Granada se fraccionaran y que cada una de ellas tuviera su propio gobierno, su propia economía, su propia sociedad, sus propias costumbres, todo. Ese era el pensamiento federalista y eso era lo que pretendía Francisco de Paula Santander. Muy por el contrario, Simón Bolívar, que era el de la justa de los centralistas, él decía que no, por el contrario, él abogaba era por toda la unidad, porque la Nueva Granada tuviera un solo gobierno y tuviera unas solas políticas que beneficiaran a todos. Pero la infraestructura y las características geográficas de la provincia unida de la Nueva Granada, pues no daban para eso. Las vías de comunicación que había, la única era a través del río Magdalena y la otra que era el Camino Real, que iba desde Cúcuta hasta Ecuador. En ese viaje, más que viaje, era una travesía que duraba 50 días, porque tenían que sortear todos los problemas que habían en esa época. Entonces, muchachos, esas dos corrientes, tanto los federalistas que querían que se fraccionara el territorio y los centralistas que por lo otro querían era un solo tipo de gobierno, un solo gobierno para todas las provincias. Entonces, ese disparecer de ideas fue lo que ocasionó que entre ellos mismos se comenzaran a pelear y comenzaran a aniquilarse entre ellos mismos. Se formaron guerras civiles aquí en Colombia, en la provincia unida de la Nueva Granada. Ecuador y Venezuela y Bolivia llegaron y dijeron, nosotros no vamos a estar ahí más. ¿Por qué? O sea, se fraccionó entre 1815 y 1819. ¿Pero qué hizo, muchachos? Resulta que en esas juntas de gobiernos locales tan disparejas y como tan, ¿cómo les digo yo? Como tan dispersas, entonces Francisco de Paula Santander intentó asesinar a Simón Bolívar, porque Simón Bolívar era el líder y él se autoproclamó presidente y él se autoproclamó un presidente vitalicio, situación que no le gustó a Francisco de Paula Santander y planeó el asesinato de Simón Bolívar. Simón Bolívar le tocó huir de Colombia y se refugió en Haití. En Haití, allá duró, mientras que en el año de 1814, Francia liberó a Fernando VII. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte
fracasó, entonces el imperio francés se debilitó y el rey Fernando VII volvió nuevamente a España. Cuando el rey volvió a España, pues se dio cuenta que las provincias de aquí de América Latina se le habían independizado y dijo, no, no puede ser, ¿cómo va a ser posible si era pues la fuente de ingreso? Entonces, ¿qué hizo? Lideró nuevamente una campaña para nuevamente volver a recuperar estas provincias que se le habían independizado el 20 de julio de 1810, que se dio todo el proceso de independencia. Entonces comienza entre 1815 y 1819, comienza otra etapa aquí en la historia de Colombia que se conoce con el nombre de la Reconquista Española. ¿En qué consiste esta reconquista española, muchachos? En que el ejército, allá el rey Fernando VII envía un ejército español para volver a reconquistar las colonias y acabar, mejor dicho, cuando llegó aquí, el único que no encontró aquí fue a Simón Bolívar, porque Simón Bolívar estaba refugiado en Haití, huyéndole a Francisco de Paula Santander. Pero los otros líderes aquí, como Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño, Sucre, Antonio Ricaurte, La Pola y todos los próceres de la independencia que conocemos nosotros. Entonces ellos estaban aquí, hacían parte de las juntas de gobiernos locales y estaban matándose entre ellos, y como no, con los que quedaron vivos, entonces vino el ejército español y de una vez vino y los asesinó. Esta historia entre 1815 y 1819, por eso se conoce como la Reconquista Española, y es el periodo donde más sangre se derramó. ¿Por qué, muchachos? Porque los españoles mataron a todas aquellas personas, a todas que participaron en esta independencia, en el grito de independencia. Acabaron con todo. Ante esta situación, Simón Bolívar, muy temeroso de todo lo que habían hecho y que eso fracasara, entonces, ¿qué hizo? Les escribió una carta diciéndole que por favor se unieran, que estas juntas de gobierno, como estaban tan dispersas, tenían que unirse para hacerle frente al gobierno español. Era la única forma, o sea, tenían que unirse, pero como cada quien por su lado, entonces pues fue mucho más fácil para España tratar de hacer la reconquista. Faltaba muy poco para lograrlo. ¿Qué hizo Simón Bolívar en Haití? Resulta que como aquí habían muchos esclavos, Haití fue el primero en lograr su independencia en el año de 1802. Allá el presidente de Haití era un señor Petión. Petión, ¿qué hizo? Apoyó a Simón Bolívar y lo envió con un ejército, lo envió a Colombia y lo envió también con dinero para sufragar los gastos. Aparte de eso, Inglaterra pues no estaba conforme con lo que estaba haciendo el rey Fernando VII de la Reconquista y apoyó a Simón Bolívar también con préstamos. ¿Para qué? Para lograr derrotar definitivamente al gobierno español en el proceso de independencia. Entonces, ¿qué hizo Simón Bolívar? Simón Bolívar, como la carta que les envió no surtió efecto, siguieron peleando y siguieron muriendo en manos del ejército patriota. Entonces, llegó Simón Bolívar a Colombia. Formó el ejército patriota. ¿Por quiénes estaban formado el ejército patriota? Estaba formado por indígenas, por indígenas no, los indígenas fueron los únicos que no le caminaron en este proceso a Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido engañados. Recuerden que ellos ya habían sido engañados inicialmente, de que les iban a mejorar las condiciones, y por el contrario fue que les quitaron sus tierras y les quitaron todo. Entonces, ellos aquí, los mulatos, los negros en aras de su libertad, porque les prometieron libertad, se adhirieron. Los campesinos, mulatos, ambos, ellos sí se adhirieron al ejército de Simón Bolívar. Estaban descalzos, estaban hambrientos, no tenían trabajo, ellos no tenían tierras, ellos no tenían nada. Entonces se unieron al ejército de Simón Bolívar, que era el ejército patriota, contra el ejército español o el ejército realista. Entonces se formaron esos dos bandos, el uno a favor de Colombia y el otro a favor de la Reconquista Española, para volver otra vez a volvernos colonias de España. Entonces, en ese proceso, ahí fue cuando Simón Bolívar cruzó todo él llegó a Venezuela, y de Venezuela atravesó todo el páramo de Pisba, y entonces con todo
todas las vicisitudes que sufrieron ellos por allá, atravesar el páramo de Pisba para finalmente, mediante la última batalla, el 7 de agosto de 1819, se da por fin finalmente la independencia en la batalla del Pantano de Vargas. 7 de agosto de 1819, muchachos. Ahí es donde se inicia realmente lo que es la independencia, porque ahí es donde se logra derrotar al ejército patriota que tiene que salir huyendo y se va definitivamente de Colombia, y entonces aquí queda ya lo que es, ya se queda lo que es aquí. Bueno, muchachos, entonces no hay que olvidar que entre 1815 y 1819 se da la reconquista española, y este es el verdadero triunfo, de Simón Bolívar. Por eso es que el reconocimiento tan inmenso que le tiene a Simón Bolívar, porque si no hubiera sido por él, el ejército patriota nos acaba, nos aniquila todo. Entonces, inicia otro periodo en la historia que va de 1819 a 1830. A este periodo se le conoce como la Gran Colombia. ¿Por qué la Gran Colombia? Porque está formada por Panamá, Colombia, Venezuela y Bolivia. Entonces, aquí es donde vamos a tener en cuenta, se comienzan como las primeras constituciones, y se comienza a hacer como el Estado colombiano a erigirse como Estado independiente. Pero entonces, ¿qué pasa, muchachos? Resulta que en el ejército patriota, hay militares de alto rango como hay militares de bajo rango. Esos militares de alto rango pues son de clase aburguesada, o sea, no eran los hijos de los criollos, o eran los mismos criollos, o eran hijos de españoles, en todo caso banqueros. Entonces ellos eran los que te podían pagarse en la carrera de oficiales. Entonces ellos pertenecían a la alta burguesía. Entonces, pero habían otros militares pues de bajo rango, que ellos por el contrario querían un cambio. Ahí es donde se inician estas dos ideas que vamos a ver a continuación. Entonces comienzan los federalistas, muchachos, que estábamos hablando aquí, que fue la pelea en la patria boba entre los federalistas, las dos corrientes ideológicas que se formaron, y comienzan. ¿Por qué los federalistas? Entonces, ¿por quiénes están formados los federalistas? Recordemos que ese era el pensamiento de Francisco de Paula Santander, fraccionar el territorio, que cada territorio tuviera su gobierno, y aparte de eso abogaba por una sociedad democrática. ¿En qué consistía la sociedad democrática? La libertad. La libertad no solamente era el libre comercio, el libre cambio, donde la propiedad privada, donde se abogaba por la propiedad privada, y una serie de reestructuraciones de cambio. En esa época la iglesia tenía una marcada incidencia en el Estado. O sea, las decisiones, antes de que el gobierno, el presidente tuviera alguna idea, la iglesia le decía si la podía aplicar o no la podía aplicar. ¿Por qué? Porque la iglesia y el Estado era uno solo. Mientras los federalistas no estaban de acuerdo con esto, porque ellos querían era realmente un cambio, mientras que los centralistas, por el contrario, después de lograr la independencia, ellos quisieron seguir conservando los esclavos, seguir conservando el poder. O sea, lo único que les sirvió a ellos era haber quitado a los españoles, quedaron ellos a la cabeza, y que siguiera exactamente como venía funcionando, trabajando los indígenas, trabajando todo el mundo, y que el poder solamente lo tuvieran ellos. Entonces, eso es el centralismo. Esto eran las sociedades conservadoras, mantener el régimen colonial, pero que fueran ellos los que mandaran, ya no dependiendo de España, sino dependiendo de los criollos, manteniendo de los criollos. Entonces, esta era la idea de Simón Bolívar. Estas dos ideas, muchachos, fueron las que dieron origen a los partidos que tenemos hoy en día, los partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El uno se da en 1848 y el otro en 1849. Entonces, recordemos nosotros, los federalistas. Entonces, ¿quiénes están en los federalistas? Están los negros, están los indígenas, están los mulatos, los mestizos, los zambos y los militares de clase media. En otras palabras, estos federalistas ocupan el 90% de la población, y los centralistas ocupan el 10% de la población. ¿Y ellos por qué? Porque el poder lo quieren tener solamente ellos, mientras que a estos quieren que el poder sea repartido, mientras que esto no. Ellos quieren seguir, por eso se le llaman sociedades conservadoras, y originan el Partido Conservador
y aquí el Partido Liberal, que son los partidos tradicionales de hoy en día, que todavía los vemos por ahí disputándose y que los que tienen el control hoy en día. Muchachos, terminamos este primer video de este primer tema.